A partir del ejercicio número 4 te tocó transferencia de calor dentro de un calorímetro. Entonces, la calorimetría, que sería medir cuánto calor es transferido de un cuerpo a otro, se realiza en un recipiente que se llama calorímetro, que consiste en un recipiente cerrado que tiene una tapa. Adentro de este recipiente cerrado es donde vamos a mezclar los dos cuerpos con distinta temperatura y acá adentro se va a dar la transferencia de calor. Este recipiente tiene unas paredes así, esto que estoy marcando acá, que se le dicen paredes adiabáticas. Eso quiere decir que este tipo de pared no permite que el calor que hay acá adentro salga, por ejemplo así, el calor es una Q, o que desde el exterior, por ejemplo, ingrese el calor, ya que esto es un proceso muy natural, la transferencia de calor. Cuando los cuerpos son sistemas abiertos, como un ser humano, una mascota, una planta, es muy normal que ese cuerpo, al ser abierto, intercambie calor con su entorno, que sería el exterior. Entonces, al tener un recipiente bien cerrado con paredes adiabáticas, evitamos esta transferencia natural de calor que sucede todo el tiempo. Por ejemplo, esta es la función que tiene un termo. Idealmente, uno pone el agua caliente adentro de un termo que tiene paredes adiabáticas y el calor se conserva y entonces por muchas horas uno puede tener el agua caliente de adentro, tomar mate, té, lo que sea, y el calor no sale. Por supuesto, como el termo no es perfecto, igual el calor termina escapando y después de muchas horas, depende de la calidad del termo, el agua ya alcanza la temperatura del ambiente. Eso quiere decir que el agua caliente que está acá adentro cede calor al ambiente. Entonces la regla principal, que es una ley, es que el calor siempre se transfiere desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. La temperatura es una propiedad que tienen todos los cuerpos. Ahora, ¿por qué mezclamos calor y temperatura? Porque la temperatura es algo natural de los cuerpos, como la nuestra, por ejemplo, que tenemos 37 grados. Nacemos con esa propiedad que se puede medir con un termómetro, pero lo que se intercambia, cuando se intercambia energía de un cuerpo a otro, no es temperatura, sino que es calor, que en cierta medida ese calor, al ser energía, aumenta la temperatura o baja la temperatura, ya que están relacionados. Por eso nosotros mezclamos los conceptos y decimos el cuerpo que tiene mayor temperatura, por ejemplo, tenemos un cuerpo 1 que tiene 95 grados centígrados, que esta es la unidad de medida de la temperatura, va a transferirle energía en forma de calor a un cuerpo con el que entra en contacto, que sea un cuerpo 2 que tenga, por ejemplo, 40 grados centígrados. Entonces acá vemos que el cuerpo con mayor temperatura es el que le cede calor al cuerpo con menor temperatura y este acepta ese calor, lo toma. Cuando hacen esta transferencia, logran lo que se conoce como una temperatura de equilibrio,
que es la temperatura final a la que llegarán estos dos cuerpos después de un rato de estar en contacto, cuando éste le haya transferido todo el calor que puede a este y este lo haya tomado. Como no es un proceso infinito, sino que tiene un fin, va a alcanzar una temperatura de equilibrio, que por supuesto, esta temperatura de equilibrio va a ser una temperatura que está entre, en el ejemplo que yo te puse acá, ¿no? Entre 40 grados centígrados y 95. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura final no puede ser, suponete, 110 grados centígrados. No puede ser porque ahí habría mucho más calor que no se sabe de dónde salió, o sea, cómo pasó eso. Este, al cederle calor a este, baja su temperatura. Y este, al tomar calor de este otro, sube su temperatura. Así que la temperatura de equilibrio estará entre estos dos valores. Suponete 60 grados, 65 grados, 70, 72, cualquier valor entre estos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Que justamente lo que te tocó a vos en uno de los problemas es calcular esta temperatura de equilibrio a la que van a llegar estos dos cuerpos cuando los mezclemos acá dentro de este calorímetro y que estemos regulando todo el proceso y controlándolo para saber la temperatura que van a alcanzar, ya que no va a salir calor ni entrar calor adicional. Entonces, el calor transferido, la variación de temperatura que se da acá dentro debido a la mezcla de estos dos cuerpos, de juntarlos, digamos, de que entren en contacto, como te sea más fácil verlo, solamente se debe al calor que hay intercambiado entre ellos dos y no a un calor adicional que pudiera estar entrando desde afuera o que tengamos una pérdida, entonces ya la medición que vamos a estar haciendo no es exacta. Para eso es que este calorímetro es completamente cerrado y adiabático para evitar entonces este tema de pérdida de calor al exterior, al ambiente o al entorno, lo mismo, o ingreso hacia el interior que me esté generando un calor adicional que no es propio del intercambio que sucede acá adentro. Entonces, esta sería como toda la teoría que hay relacionada a este tema de calorimetría. Lo que sigue a continuación es propiamente dicho los cálculos en sí de estas ideas. Entonces, un concepto importante es que va a haber variación de la temperatura. La variación de la temperatura se dice delta T. Esto es la temperatura final que alcanza el cuerpo menos la temperatura inicial que tenía cuando empezó el intercambio. Entonces, un ejemplo, para el cuerpo 1, vamos a tener un delta T, por ejemplo, que sea temperatura final, es el que cede calor, así que la temperatura final va a ser menor a 95, vamos a decir un número fácil, 65 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que era la que tenía cuando el proceso empezó, 95. Entonces, la temperatura final es siempre la temperatura que este cuerpo tiene luego del intercambio, ya sea que él es el que cede calor o él es el que recibe este calor. En este caso, como el cuerpo 1 es el que le cede calor al cuerpo 2, el cuerpo 1 va a quedar con una temperatura final menor a la que empezó. Por eso esta cuenta queda negativa, queda menos 30 grados centígrados. Por supuesto que acá todo va con unidad. No pueden faltar las unidades porque si no se va a considerar que está mal, ya que son valores, pero estos valores en realidad indican
alguna propiedad que estamos midiendo, como por ejemplo en este caso la temperatura. Así que el delta T en el caso del cuerpo 1 es menos 30 grados centígrados. Vamos a hacer el cálculo en otro color para el cuerpo 2. Es lo mismo, delta T es igual a la temperatura final del cuerpo 2, que va a ser lo mismo, 65 grados. ¿Por qué? Porque es la temperatura de equilibrio que han alcanzado los dos. Los dos quedan con la misma temperatura, menos la temperatura inicial, que era la temperatura que tenía ese cuerpo antes del intercambio, que sería 40 grados centígrados. El delta T para el cuerpo 2 entonces es 65 menos 40 da 25. ¿Qué sería? 25 positivo, porque esto es 65 menos 40, 25. Entonces esta es la idea que vas a ver que se repite todo el tiempo, porque en la fórmula para calcular propiamente el calor intercambiado está delta T. Por eso quería mostrarte qué significa la variación de la temperatura. Entonces, ¿cómo voy a calcular el calor desprendido? Existen dos ideas. La primera forma de calcular cuánto calor es desprendido por un cuerpo o absorbido por un cuerpo implica tener el valor de lo que acá describí como CE, que significa calor específico, que este calor específico, por definición formal, es la cantidad de calorías, que esa es la unidad del calor, o de kilocalorías, o de kilojoules, o de joules, depende cómo lo estés midiendo, pero son todas equivalencias, la cantidad de calor, que sería calorías o kilocalorías, que hace falta entregarle a un gramo o a un kilogramo de esa porción de materia. El modelo de estudio es el agua. Ha sido el agua desde el principio que se empezó con esto. Por eso es que el agua marca la escala de estos valores. Para el agua, el calor específico, si es agua líquida, por ejemplo, es el calor específico, que sería cuánta energía hace falta entregarle a un gramo de agua líquida para que aumente la temperatura 1 grado centígrado. Acá en la fórmula de calor específico, en las unidades, se puede ver esto. Por eso es una caloría. El calor que hace falta entregarle a quién? A 1 gramo de esa porción de materia para que aumente 1 grado centígrado. Por ejemplo, para que pase de 14 grados centígrados a 15 grados centígrados, hay que entregarle por cada gramo de agua líquida 1 caloría. ¿Por qué reparo tanto en agua líquida? Porque también está el calor específico para el agua sólida, sería hielo, ¿no? Hielo, cubitos de agua. Y también está el calor específico para el agua vapor, en estado gaseoso. Que esta sí te tocó, a usted tocó agua líquida y agua en estado gaseoso. Pero te podría haber tocado también agua sólida, que sería que acá ponían unos cubitos de hielo que o los ponían solos o con otra porción de materia. Las dos cosas podrían haber pasado. Para el agua en estado gaseoso, el calor específico es
depende la bibliografía que uno consulte, 0,48 calorías por grado centígrado, que esto es exactamente igual, por equivalencias de las unidades, es lo mismo que decir 1 kilocaloría, kilogramo, grado centígrado, o 0,48 kilocalorías, kilogramo, grado centígrado. Esto o esto es lo mismo. ¿Cuándo voy a usar esta expresión o esta de acá arriba o esta? Tengo que ir mirando qué otros valores tengo. Por ejemplo, si yo acá, que en la fórmula de calor tengo calor específico por masa, por delta T, esta masa llegar a estar en gramos, por ejemplo, tal vez me conviene usar la expresión que tiene el gramo acá abajo para no hacer ningún tipo de transformación y usarlo así directo. Con el delta T no tengo problema porque es grado centígrado la unidad, que se cancelaría con el grado centígrado que está acá. Nunca va a haber problema con eso en estos casos. Pero lo que puede ser un problema es la masa. Entonces, dependiendo, si acá tengo gramos, tal vez me convenga usar la expresión que tiene gramos, y si acá tengo kilogramos para la masa del cuerpo, que es la que se pone acá adentro, entonces por ahí me sirve usar la expresión que tiene kilogramos y listo. Así simplemente cancelo uno con otro, como habrás visto en lo que te compartí, y ya está. Pero igual pasar de unidad, gramo a kilogramo no es difícil. La relación que los conecta, que eso creo que no te lo compartí, es que 1000 gramos son exactamente iguales a 1 kilogramo. Por ejemplo, en un ejercicio vos tenés que poner, por ejemplo, 950 gramos de agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son 1000 gramos igual a 1 kilo. Los 950 gramos que vos tenés realmente son exactamente igual a 950 por 1 dividido 1000, 0,95 kilogramos. Así fue como los convertí. Dicho todo esto, paso a mencionarte una cuestión sumamente importante, que es teórica, que hay que tener completamente en cuenta para hacer estos ejercicios, que es lo siguiente. Resulta que si yo tengo agua acá a 45 grados, por ejemplo, agua líquida, o cualquier otro líquido, pero como solemos hablar siempre del agua, en general los ejercicios o los ejemplos son con agua, pero podría ser cualquier otro compuesto. Si es agua líquida a 45 grados. Pero resulta que si yo caliento al agua, ¿cómo caliento el agua? Y le entrego calor con una hornalla, con una fuente que le entregue calor. Si yo caliento el agua que está a 45 grados, le entrego calor, puedo calentar tanto esta agua hasta el punto de que alcance los 100 grados centígrados, por ejemplo. Por supuesto que puedo detenerme antes, hasta 90, 95, 98, 99, incluso hasta 100. Y todavía sigo teniendo agua líquida. Entonces no hay problema en ese momento, porque empiezo con agua líquida y termino con agua líquida. Pero a veces, si yo supero estos 100 grados, por ejemplo, como en el caso que vos tenés, que caliento agua hasta 200 grados centígrados, eso quiere decir que yo voy a estar superando los 100 grados. El agua cambia de estado cuando alcanza los 100 grados. Eso quiere decir que si la temperatura supera los 100 grados, se va a transformar de líquido a vapor o estado gaseoso.
Este cambio de estado de agua líquida a agua gaseosa se llama vaporización o ebullición. Las dos cosas están bien, depende de otra cosa, ¿no? Pero con que vos tengas esto, vaporización o ebullición. Entonces, ocurre un cambio de estado. Quiere decir que yo esto lo tengo que tener en cuenta, que cuando caliento el agua desde, por ejemplo, 45 grados o como lo que vos tenés que estoy recordando ahora que era 60 grados centígrados y vos calentás el agua hasta 200, lo que tenés que tener en cuenta es que cuando llegues a 100 se va a producir un cambio de estado. Toda el agua líquida va a pasar a ser agua gaseosa. Y luego lo que vos vas a seguir calentando desde 100 hasta 200 es en realidad el vapor de agua, o sea, el agua gaseosa. No vas a estar teniendo ya líquido porque todo el líquido pasó a ser gas. Entonces, cuando nosotros estamos ante la presencia de un cambio de estado de la materia que estamos calentando, el calor ya no se calcula con la fórmula que yo te compartí recién. Se calcula con otra fórmula que es Q igual a L por M. Esta L que está acá es un valor que también ya está calculado, que es del cambio de estado. Cambio de estado. Para el agua, cuando pasa de líquido a vapor, se le dice L de vaporización, que lo habrás visto así entre lo que te compartí, L de vaporización, y ya está calculado. Esto vale 540, por ejemplo, kilocalorías kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada kilogramo de agua líquida yo le tengo que entregar 540 kilocalorías de energía para que se transforme ese kilogramo de agua líquida en un kilogramo de agua vapor. Este es el valor. Lo habrás visto entre tus cosas, que yo simplemente te lo puse ahí. Bueno, ¿de dónde salió? Esto es de público conocimiento. Todos los calores asociados a los cambios de estado de todo lo que existe ya está medido y lo encontramos en tablas donde está todo. Por ejemplo, quiero el del plomo, el del cobre, lo que sea que me tocó, voy a internet, pongo calores del cambio de estado para tal sustancia y automáticamente me sale. Me sale entonces el calor de vaporización o el calor de fusión, que sería cuando, que no te tocó a vos, pero por ejemplo, cuando yo tengo agua sólida que pasa al agua líquida. Esto también es un cambio de estado que se caracteriza porque es a 0 grados centígrados. Entonces, si yo tengo agua sólida que pasa a agua líquida, acá voy a tener un valor distinto de L. Que esto está, este dato. No te tocó a vos esto, a vos te tocó el cambio de estado desde agua líquida a agua vapor y es el valor que te compartí antes. Entonces, las formas de calcular el calor no siempre son iguales porque depende de lo que está sucediendo en ese sistema. Si yo estoy calentando agua, hay dos maneras de calentar agua. Desde 20 grados centígrados a 80 grados centígrados, por ejemplo. Acá que tendría puro agua líquida. Entonces esto lo calcularía como Q igual al calor específico del agua líquida por la masa que estoy calentando por el delta T. Pero si yo caliento esta misma agua líquida desde 20 hasta 120, entonces acá hay dos maneras de calcular el calor
distintas. Tengo que separar este proceso en dos partes. El calentamiento desde 20 hasta 100, que no implica el cambio de estado, lo haría como Q igual a C por M por delta T, y luego considerar el calor desde 100 a 120, que es el otro tramo donde sí cambio de estado y acá ya tengo vapor de agua y acá tengo líquido. Y esto es Q igual a L del vapor de agua por M, que es la masa de agua que se está calentando, que es la misma M que está acá arriba. Por supuesto, en este caso, cuando sobrepasa la temperatura de ebullición o vaporización del agua. Cada porción de materia que existe tiene sus puntos específicos para estos procesos de cambio de estado. Eso también hay que buscarlo. Si a uno le toca hierro, bueno, uno que tiene que decir, bueno, voy a buscar la temperatura a la que el hierro cambia de estado, desde sólido a líquido, desde líquido a gas. Y esos valores existen y están calculados y están en internet disponibles para todo el mundo. Lo que uno tiene que saber, más que el valor en sí, que no hace falta saberlo de memoria, lo que uno tiene que saber en realidad es que estos valores, tanto para el agua que es 0 grados y 100 grados, estos valores son todos variables porque depende de quién es la porción de materia. Si es agua, entonces aplican estos valores. Pero si ya llega a ser alcohol, por ejemplo, ya es otro valor. Llega a ser hierro, ya es un valor mucho más elevado que este que está acá y este que está acá. Entonces, con estas ideas, que es la teoría de este tema, podemos resolver los ejercicios a continuación, que te voy a ir compartiendo todos los ejercicios, cómo fue que los resolví.